pues me quitaron el pasaporte, hicieron varias llamadas. Al español. Español. Y empezamos con problemas. الو هذا الباسبور نفسي حياك الله. نخرج هنا نيجيريا أول مرة يلا بالخير. قال له يدخل بلا فيزا. Pues estas son mis últimas horas de estar aquí en Europa. Estoy en Málaga. Aquí empiezo mi aventura hacia África. Tengo muchísimos sentimientos porque me ha costado muchísimo trabajo poder llegar aquí. He tenido muchos inconvenientes y para poder hacer este viaje pues he tenido que resolver muchísimas cuestiones, ¿no? Como cuestiones familiares, legales, emocionales, financieros, psicológicos, temas laborales, estructurales. He tenido que trabajar muchísimo, ¿no? Tuve que trabajar. La emoción de continuar este viaje, de poder seguir pedaleando, ¿no? La intención es Sudáfrica, pero siempre hay muchas cuestiones que resolver. He tenido que trabajar muchísimo, ¿no? Para poder estar aquí, ¿no? Para poder venir a pedalear y cumplir este sueño que estaba en la gaveta hace 25 años, ¿no? Hacer un viaje largo, hacer un viaje en bicicleta. Me embarco aquí en Málaga y voy hacia Melilla y ya mañana entro a Marruecos. Y pues muy agradecido, ¿no? Con todas las personas que me ayudaron en España, en Madrid, en La Rioja, en Bilbao, en Málaga, ¿no? Gente, amigos, personas que me abrieron la puerta de sus casas. Me acabo de dar cuenta que me recargué y se me acaba de fisurar la patita, esa que cambié hace unos meses atrás. ¿Cuál es la función de la patita? Que el desviador, al momento que tenga un impacto, a ver, enséñamela. Que al momento de que si sufres tú una caída, se rompa la pata y no se rompa el cambio. Y en un rato cruzo a Melilla, entonces el objetivo de hoy es a ver si puedo conseguir un repuesto. Acabo de llegar a la primer tienda que se llama Reciclo by Shop aquí en Málaga y a ver si tienen la patita. Los que hace Kona son mejor que estos. Esos ¿Este es Kona? Sí. Oh. Esos son forjados y estos son mecanizados, que son un poco más rígidas. No tienen tendencia a doblar tanto. Pero son más duraderos y se quedan recto más tiempo. Pero cuando llega a doblar, puede que se partan en vez de doblar. Bueno, Dave ya encontró una patita, se la quitó a otra bicicleta, la está colocando. Soy David. ¿Y cómo se llama tu tienda? Trabajo en Reciclo Bike Shop. ¿En dónde está? En Pedreguelejo, en Málaga, Málaga. Andalucía. Gracias por la preparación. Es una buena manera de empezar el día. Un buen café, despedida con amigos y la bici reparada. Compré una patilla extra y entonces ya tengo la refacción y listo para abordar el ferry. Atrás de mí ahora está Málaga, está España, el continente europeo, y para allá está el continente africano. Finalmente, después de varios meses de haber salido de México, de haber salido de Panamá, de haber cruzado el Atlántico, pues estoy ahora cruzando el Mediterráneo. Estoy dejando Europa allá atrás y mi destino ahora es África. Y pues la idea principal es bajar a Sudáfrica, ¿no? Por toda la costa oeste. Vamos a ver cómo se dan las cosas.
Y si bien mi idea era hacer algunas rodadas en España, pues casi no lo hice, ¿no? Y la razón principal fue que me puse a editar y editar me está consumiendo mucho tiempo, me lleva muchas horas hacer los videos. Pues no rodé tanto, rodé ahí por Madrid, rodé ahí en La Rioja y rodé un poco en Málaga. Me hubiera gustado hacer más rutas, pero bueno, la edición de videos me está llevando mucho tiempo y pues no sé, estoy en este dilema de si parar el proyecto de hacer los videos, pero bueno, pues estoy ahí aprendiendo. En este nuevo proyecto estoy viendo cómo encajar el tiempo de rodar y el tiempo de editar, pues a ver cómo se acomoda el tiempo en Marruecos. Pues oficialmente estoy en Marruecos. Me tardé 1 hora en cruzar la frontera. Salir de España fue muy fácil, solo me sellaron y ya. Buenas tardes. Buenas. Gracias. ¿México? Sí, ¿De qué ciudad de México? de la Ciudad de México. Ah, de la capital. Pero desde que entré a Marruecos, los primeros policías, eran 3, me sacaron de la fila y se pasaban el pasaporte entre ellos, hicieron varias llamadas. Buenos días. Buenas tardes. México. ¿Al español? Español. Y empezamos con problemas. Y aunque las llamadas eran en árabe, podía entender las palabras pasaporte o mexicano o pasaporte mexicano. Pasa. ¿Aquí? Gracias. Ahí me ponen el sello. Gracias. Pues me quitaron el pasaporte, hicieron varias llamadas y al final ya estoy en la línea otra vez de los autos. Como que les sorprendió el origen del pasaporte mexicano y bueno. Ahí me tuvieron ahí unos 10 minutos fuera de la línea y después ya me volvieron a integrar y ya en la línea pues estuve un poco lento en la línea de autos hasta que llegué con el agente de migración y también nos tardamos bastante. Me hizo muchas preguntas de dónde venía, qué me dedicaba, a dónde iba, muchísimas preguntas. Finalmente me dejó pasar el oficial de migración. Ya finalmente crucé la frontera y Y después de cambiar euros a dirhams y comprar una tarjeta SIM, ahora sí empezaba lo bueno, a rodar por África. Sí. Pues estoy terminando el día, cenando un poco de pollo. En la tarde estuve buscando un lugar para acampar, pero todo está muy poblado, no hay como espacios. Me tuve que quedar en un hotel. Ya mañana o más adelante tendría que acampar, pero bueno, me vine a cenar, todo muy rico, a buen precio, más barato que Europa, por supuesto, casi como precios de México. Y así terminando el primer día en Marruecos. Ya había escuchado que Marruecos es muy tranquilo para rodar, excepto por los calores, y sí que hacía calor. Y bueno, pues había que seguir avanzando hacia Fez, ya que me faltaban unos 200 kilómetros. Se va el sol, se va el día, y yo sin lugar para dormir todavía. Pero voy a encontrar un lugar. A ver. Salam alaikum. Salam. Yo tengo... No, yo... No, I have... yo tengo. No problem, no problem. Merci.
y me dio permiso de dormir aquí. Y es un atardecer espectacular, molido pero contento. Finalmente, después de 11 horas que salí a las 9 de la mañana, finalmente estoy descansando. De última hora pedí permiso en una casa y me dieron permiso de quedarme en el patio. Son 2 señoras. Ya estoy instalado aquí está mi bicicleta. Voy a dormir bajo las estrellas, voy a hacer de cenar un poco. Pues muy agradecido con la familia que me acogió aquí en el patio de su casa. Bonjour. C'est bon. Miren qué afortunado. Me trajo un poco de té y galletitas. Muy agradecido con la vida. Con la vida y con la señora, que también me regaló un par de huevos, una granada, pan y agua, que me sirvieron para arrancar el día y pedalear los 50 y tantos kilómetros que haría ese día. Bienvenue au Maroc. Merci. Pues mi plan para hoy era rodar 100 kilómetros. Entre Jersit y Fez hay 200 kilómetros, entonces mi plan era hacer 100 hoy y 100 mañana, pero está resultando muy complicado. Son las 2 de la tarde y llevo 33 kilómetros de los 100, y la razón principal pues es que hay viento en contra. Estaba viendo ahí en la aplicación de Windy que son 20 kilómetros por hora, entonces me está resultando difícil. Me paré a descansar un poco, a comer y a esperar si se puede, si baja el viento, para que más tarde pueda avanzar. A ver qué pasa. Pues ya pasó lo que más me temía. Ya estoy empujando la bicicleta por el viento. El viento no me deja sostenerme en la bicicleta. Voy a ver hasta dónde puedo llegar. Mi plan es avanzar hasta que caiga la noche y acampar, buscar ahí una casa que me aloje, que me dé permiso de dormir en su patio. Si no, traigo comida y traigo agua. Pues el viento no me deja avanzar. Bueno, sobre la bicicleta sí puedo avanzar empujando la bicicleta. Como dice el dicho, sarna con gusto no pica. Yo me metí en esta y a comer aventura. Esos son los policías que vinieron a revisarme. Me pidieron pasaporte a la 1 de la mañana. Esta es la mezquita, mi campamento. Agradecidos con las personas de la mezquita que me dieron permiso de dormir, de pernoctar en el patio.